송주감. Carta de Simón. 교회를 바로 세우시는 이는 성령과 말씀이다. El Espíritu Santo y la palabra son los que ponen correctamente a la iglesia. Las personas no pueden poner a la iglesia en correcto. Sin embargo, las personas dentro de la ley de Moisés no había ninguno que era justo, sino todos eran juzgados. Todos nosotros dentro de la ley ya estuvimos muertos y lo único que nos esperaba era la eterna castigo. Sin embargo, nosotros, por medio del amor de Dios y los méritos de Jesucristo, nosotros recibimos la gracia. Nosotros, por medio de la gracia del Señor, la iglesia es puesta. Sin la gracia solamente está la duda y está el odio. Y detrás de todo esto está el diablo quien está orando. Sin embargo, nosotros por medio de la gracia de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación del pecado y verdaderamente fuimos libres de la ley. Sin embargo, nosotros ya estamos ahora dentro del amor, dentro de la ley del amor y la guía de la ley del Espíritu Santo. Y el que tiene la guía de la ley del Espíritu Santo es que es libre. Y nosotros somos libres por el que nos hace libre. Por favor, no sean engañados. Ellos verdaderamente no conocen el amor de Dios y verdaderamente son personas que niegan la gracia de Jesucristo. De lo único que de la boca que sale las personas que no tienen la gracia de Cristo solamente es mentira. El hecho de que yo estoy venciendo en el mundo es porque he recibido la gran gracia de Dios y porque he recibido el amor de Dios. Sin embargo, aunque viene el viento y aunque vienen las olas, como la misma forma como en ese tiempo cuando Jesús, con ese bote que estaba tambaleaba, Él tenía la paz. Esta es nuestra fe. Cuando nosotros vemos las diferentes olas y los vientos, verdaderamente temblamos, pero nosotros si vemos la fe de Jesús, tenemos la paz dentro de nosotros. Tenemos que tener esta paz dentro de nosotros. El hecho de que yo vivo por toda mi vida con ese título de Simón, aunque verdaderamente es triste y es duro, de todas maneras esto me ayuda a guardarme. Hay unas personas que me dicen que yo no escriba por medio de la carta de Simón. Me dicen de que yo no entiendo el hecho de por qué me dicen que no puedo escribir esta carta de Simón. Es para que yo pueda hablar a mis miembros. Lo único que ellos decían es borrar a Simón. De la misma forma como los aves cantan y las serpientes, las lombrices se mueven. El hecho de que Simón escribe en esta carta de Simón es ese sonido de las aves. ¿Quién me va a parar? ¿Será que serán los ángeles del cielo o las autoridades de tierra? Verdaderamente yo por medio de esta carta de Simón quiero escribir lo que Simón está diciendo. Como yo soy una persona, yo también tengo el dolor, tengo verdaderamente la alegría y lo único que me alivia es que yo puedo escribir esto por medio de la carta de Simón. Por favor, no insulten a Simón, el Señor volverá pronto y yo, Simón, delante de Él recibiré el consuelo. 오늘 하나님 주신 말씀을 위하여 Hoy la palabra de Dios, 오늘의 본문은 로마서 8장 Romanos 8, desde el 1 hasta el 11. La palabra de Dios, Romanos 8, desde el 1 hasta el 11. Vamos a leer intercalado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y así alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó ante los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. En esta hora vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios, para que Dios verdaderamente obra, para que pueda obrar dentro de nosotros en el obispo mayor, para que Él verdaderamente pueda tener y llevarnos esa palabra y para que nosotros verdaderamente podamos tener la fe, para que podamos sostener con esta fe. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 역사하시는 시간, 우리 하나님 친히 말씀하시는 시간, 우리 하나님 기름 부어 만드신 이 시간, 우리 하나님 주장하시는 시간, 우리 하나님 우리 성도들에게 그의 얼굴을 보여주기 위하여 예비하시고 준비하시는 시간에 우리 하나님의 말씀을 듣기 원합니다. 주여 도와주시옵시고 어제 우리 하나님 선포하시고 우리 하나님 주장하시고 우리 하나님의 영원한 뜻을 밝히시는 시간을 하나님이여 정말 복되기 원합니다. 도와주시옵시고 말씀을 전하시는 원로 감독님을 강건케 하시사 영육간에 피곤치 않도록 하나님 도와주시고 영감을 충만히 부어주시며 우리 모두에게도 이와 같은 통일한 영감이 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님의 말씀 감당할 수 있도록 도와주시옵시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리를 또 성령으로 en ese día tú nos has llamado por medio del Espíritu Santo y nosotros nos hemos reunido 영원하게 하고 y verdaderamente queremos darte la gloria a tu nombre y poder alabarte. Y ayúdate, queremos dar gracias porque en esta hora sí podemos nosotros recibir tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos retener tu gracia. Y en el nombre de Jesús, amén. 예, 지난 주안까지 Nosotros hasta la semana pasada, 두 주안 por 2 semanas, hemos terminado con el avivamiento del verano que tuvimos en el Mongsampo y acá en el Lido Center. CD를 다 만들 수 Y espero que todos ustedes verdaderamente puedan recibir y puedan comprar los CDs pues, de la palabra, porque verdaderamente es muy importante. Nosotros haciendo este movimiento de volvamos a la palabra y el movimiento de Berea, 하나님에 대한 verdaderamente tenemos que tener la experiencia de 그 이번에 그 esto. Y espero que todos ustedes puedan escuchar esa palabra para que cada uno de ustedes sigan y una y otra vez escuchando esta palabra. 들을 수 있도록 그래서 이 두 주안이 다 Por favor, espero que todos ustedes, ¿por qué? Porque todo esto es una serie que tiene en primera y segunda semana. ¿Entendieron? Por favor, todos ustedes, tenemos que ser personas que tienen ese llamado. Por favor, los miembros de nuestra iglesia tienen que convertirse en personas que tienen esos llamados. De la misma forma, en la primera iglesia, verdaderamente cuando estuvieron muchos, pues personas que creyeron, pero la verdad, solamente algunos eran verdaderamente como Esteban y eran las personas que verdaderamente tenían ese llamado. Pero de la misma forma, nosotros cuando venimos delante de Dios, habrán personas que se van a unirse de esta forma, pero hay otras personas que van a recibir el galardón. Las diferentes glorias que van a recibir cada uno de nosotros es diferente. De la misma forma con la gloria del sol, de la luna. Y esto que nos dice en 1 Corintios 15, por favor, no todos nosotros les ven en nombre de Jesús que seamos personas que tengamos el llamado. 저는 나이도 이제 차고 어느 때 Y ahora yo 모릅니다.
La verdad, yo ya tengo edad, mucha edad, y no sé cuándo vaya a verdaderamente dejar este mundo. 감독의 지위를 멈춰 있지만은 Pero ahora aunque no soy el obispo principal, pues en este momento soy el obispo mayor, pero desde ese momento en que yo pues edifiqué nuestra iglesia, yo soy el obispo mayor. Y yo en el momento en que me casé y tuve a mi hijo, 아주 충만할 때 y yo verdaderamente en ese momento, cuando estaba lleno pues de la persecución, en ese momento cuando fui 제가 a los diferentes avivamientos, 그 처녀목회 천목회지에서 첫 주일 예배드리고 그 다음날 이제 김성현 목사를 낳습니다. y luego de ese del primer culto que tuve, y luego en ese momento que edificó la iglesia, después yo puedo tener verdaderamente concebir, pues mi hijo nació, pero en ese momento yo dije y verdaderamente ofrecí a mi hijo delante de Dios. Y en ese momento, cuando verdaderamente en ese momento tenía una gran persecución, en esa época, 얼마나 어렵겠어요. y verdaderamente en ese tiempo era algo incomparable con la persecución que yo estoy recibiendo en este momento. Pero entonces yo dije, como mi hijo va a ser mi heredero, y él verdaderamente verdaderamente esta persecución que yo estoy recibiendo, y él verdaderamente recibirá esa misma persecución, y él llevará la palabra del Señor. 비록 그가 어린아이지만 Y aunque él verdaderamente era aunque era joven en ese tiempo y era pequeño, y él de todas maneras estuvo junto conmigo. 제가 우리 집에 있을 때는 자기 방에 따로 있어서 공급을 Y en ese tiempo, cuando yo antes de crear el santuario de Singil, en ese momento, aunque yo tenía mi propia casa, pues mi hijo verdaderamente estudiaba solo, pues en su cuarto, pero luego de que yo vendí la casa para poder construir a la iglesia, y comenzamos y vivimos dentro de la iglesia, por eso él verdaderamente él ni siquiera podía estudiar porque pues tenía que dormir con su abuela, y verdaderamente él tenía que pues estudiar en esos momentos. Él estaba teniendo un gran sacrificio, y él verdaderamente estuvo siempre conmigo. Pero gracias a Dios, él fue a una buena universidad, pues en Corea y también en el mundo. Y espero que toda nuestra iglesia verdaderamente puedan aceptar a nuestro obispo Kim Song-yeon, al pastor Kim Song-yeon, como verdaderamente como su obispo y como su guiador. Pero verdaderamente los que ahora están diciendo sobre la reforma y los que están pues ahora en el partido pues opuesto, pues en el partido separado, ellos verdaderamente que están tratando de bajarme a mí de la iglesia, del puesto, y también mi hijo también están diciendo que bajen de ese puesto, que bajara de ese puesto. Pero la verdad no sé lo que ellos verdaderamente están haciendo. Pero aunque ellos verdaderamente, yo soy el obispo mayor, y yo seguiré con este puesto hasta que yo muera. Y yo siempre les he dicho, hermano, yo nunca me voy a retirar, y no soy un pastor retirado, y yo voy hasta el final ser el obispo mayor y moriré haciéndolo. Como ellos estaban tratando de bajarme, pero entonces ahora ellos, como yo me aparté un poco, ahora están tratando de verdaderamente bajar y de quitar el puesto al obispo Kim Song-yeon. Por la verdad, nosotros tenemos que tener la paciencia y nosotros tenemos que sostener.
법대로 Pues entonces ellos verdaderamente pues podrán denunciar y podremos ir a, pues, a las batallas pues, legales, pero de todas nosotros verdaderamente tenemos que darle la fuerza al pastor Kim Song-yeon. Por favor, no a mí, sino que al pastor Kim Song-yeon. Tiene que darle 1 y 10 veces. 그래서 옛날 이스라엘 De la misma forma como en el pasado, cuando en el pueblo de Israel, cuando Moisés, cuando alzó las manos para poder ganar la tierra de Canaán, en ese momento, por eso el pueblo, el pueblo de Moisés ganaba, pero en el momento en que bajaba sus manos, entonces el pueblo de Moisés pues no podía, pues no ganaba, pero luego subió las manos otra vez y el pueblo de Israel triunfaba y estaba ganando. De la misma forma, Aarón y otros sostenieron verdaderamente sus manos para que pudieran alzar sus manos, y en ese tiempo así fue como Josué verdaderamente pudo ganar y tomar la tierra de Canaán y triunfar en la batalla. De la misma forma en el día de hoy, de la misma forma, como hicieron Aarón y Hod, y verdaderamente tenemos que sostengan y mis manos para que verdaderamente yo así pueda alzar las manos para que así nosotros podamos triunfar en esta batalla. Por favor, el también ser pues quietos también es algo que es aceptable, pero el no tener interés verdaderamente es algo de pecado. Y también de la misma forma como el Señor nos dijo que también el levita y el sacerdote eran menospreciados, y ellos porque dejaron pasar. Pero verdaderamente así como el Señor nos ha dicho, tenemos que tener nuestro interés en nuestra iglesia, por favor, y apoyemos al pastor Kim Song-yeon. Y como ustedes han ofrendado, así nosotros estamos sosteniendo a nuestra iglesia. Pero la verdad es que nosotros estamos hasta el cuello en este momento. Pero yo estoy verdaderamente orando para que el Señor verdaderamente obre dentro de nosotros, y espero que nos apoyemos. Por favor, de pie, vamos a alzar. Todos juntos, por favor, vamos a levantarnos y vamos a alzar nuestras manos. Vamos a alzar todas nuestras manos. Vamos a decir todos juntos: tenga la fuerza, tenga la fuerza, tenga la fuerza. Ahora nosotros con las manos alzadas vamos a orar todos juntos por el obispo, para que él tenga la inspiración, para que tenga el valor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, ayuda, Señor, que tenga un gran ánimo, tenga un gran coraje delante tuyo, y ayuda, Señor, que pueda ir delante tuyo. Ayuda, Señor, que tenga la fuerza. Obra, Señor. Señor, obra. Ayuda, Señor, para que todos los miembros de nuestra iglesia puedan sus oraciones puedan ser aceptadas y puedan ser escuchadas. Tomen asiento. Por favor, oremos para que pueda tener una gran bendición y pueda tener una gran inspiración, no la inspiración de Elías, sino de la inspiración de Simón. Por favor, espero que ustedes puedan orar y puedan entregar. Gracias. Sigamos la ley del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis.
Dios es el Padre. Él salvó al mundo a través de la palabra, por lo cual la palabra es la voluntad de Dios y se convierte en la justicia de Dios. Los animales viven y vuelven al polvo de la tierra al morir, pero el hombre es un ser viviente y la carne vuelve al polvo de la tierra, mientras que el espíritu regresa a Dios. Sin embargo, algunos de los espíritus no podrán volver a Dios. Esto es porque son espíritus que no han creído. Como sus espíritus han muerto, su alma también irán al infierno. Nosotros conocemos con certeza sobre esta realidad. La diferencia de Berea y otras doctrinas cristianas de la llenura espiritual. Satanás, o sea, el diablo, es el ángel caído. Berea argumenta que los demonios es el estado póstumo de los incrédulos. Esta es basada en bíblica, aunque hay redención por todo pecado y transgresión. El blasfemar a la ley del Espíritu Santo no tiene redención por la eternidad. La fe en el cristianismo solo sigue la ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo está por encima de la ley y la conciencia. Los que han recibido el Espíritu Santo y no siguen la ley de esa ley son quienes han caído. Los que han caído una vez es difícil que vuelvan a arrepentirse. Los que conocen la ley del Espíritu Santo y pecan no ahorran más sacrificio para que puedan obtener la redención, sino que solo les espera el juicio de Dios. La fe teológica teocéntrica es la cuna de Berea. Obtener la resurrección por medio de la fe teocéntrica y seguir la ley del Espíritu Santo es el ser bereano. Amén. 자, 오늘 말씀을 잘 Por favor, escuchen bien la palabra de Dios en el día de hoy. Dios es el Padre. ¿Quién es el Padre? 인생은 엄마의 뱃속에서 Si nosotros vemos en la vida, nosotros podemos encontrar de que nosotros de la primera vez, cuando nosotros nacemos, nosotros vemos el rostro de nuestra madre y luego nosotros por medio del seno de nuestra madre comemos el alimento. De la misma forma que nos dice la palabra del Señor, la palabra que es tan verdadera, que nos dice que nosotros anhelemos ese seno santo. ¿Por qué? Porque esa leche que sale de ese seno verdaderamente tiene ese alimento. Porque por medio de ese alimento nosotros tenemos el alimento, la sangre de la madre. Verdaderamente sale de todos los músculos y de verdaderamente todo lo que es bueno de la madre. Todas esas vitaminas, todos esos alimentos que verdaderamente se necesita, se es dadas al hijo. Por eso verdaderamente las personas que verdaderamente científicamente dice que verdaderamente los niños que toman de la leche tienen su IQ de 120, pero los que toman de ese seno de la madre verdaderamente puede subir el IQ más de 140. O sea, ese es el amor de la madre. Recibe el amor de la madre. Pero luego comienza a ver el rostro del padre. Y luego entonces siente ese peligro del padre. Pero entonces de la madre siente ese amor. Pero luego en el padre siente ese temor. Por entonces, bueno, ese niño viendo a lo que el padre está haciendo, entonces luego tiene ese corazón de quiere ser igual a su padre. Pues si nosotros vemos a las personas, la humanidad es completamente diferente a los animales. Los animales, verdaderamente, ¿cuál es la razón que las personas son mejores, sobresalen que los animales? Es porque ellos tienen algo espiritual, pues porque tienen la personalidad, porque dentro de la personalidad tiene la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Si el hombre no tiene esa inteligencia, si no tiene la inteligencia, es un animal. Por eso dentro de nuestra familia nosotros recibimos la educación. Dentro de nuestra madre recibimos la educación. Y también luego por mí hasta los 7 años tenemos la educación de nuestra madre, y luego hasta los 15 de nuestro padre, y luego de ahí adelante tiene la educación dentro de la sociedad y tiene las diferentes experiencias. O sea, sigue siendo desarrollándose. Pero entonces, ¿quién es Dios? Dios es el ser todopoderoso, es el Dios de la inteligencia, el que vive por sí solo.
Por eso las personas tienen verdaderamente la inteligencia dentro del pensamiento. Nosotros podemos ver de que por medio de la ciencia hoy dice que verdaderamente están tratando de decir que los animales verdaderamente tienen sentimientos. Por la verdad, eso tiene un límite. Pero la diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre verdaderamente tiene el espíritu y pero la verdad es que esta diferencia es completamente grande. Nosotros tenemos la inteligencia y luego que tenemos el sentimiento. O sea, tenemos la calidez de nuestro corazón. Los animales, verdaderamente, si nosotros vemos a los perros, ellos verdaderamente pueden ser, bonitos y pueden ser fieles a sus dueños, pero cualquier momento puede morder a su dueño. Solamente las personas tienen ese sentimiento. Dios verdaderamente nos ama. O sea, ¿por qué? Porque Él tiene esos sentimientos. Por eso que nos dice a nosotros que amemos. No les dice a los animales que amen, sino nos dice a nosotros que nos amemos. Ese es el nuevo mandamiento. Los animales no pueden recibir este mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el sentimiento. Pero el hombre, como ellos tienen el sentimiento, si Dios les dice que verdaderamente les da el nuevo mandamiento que se amen, verdaderamente lo pueden hacer. Ahora luego, ¿qué es lo que tienen? Tienen la voluntad. Están llenos de la voluntad. ¿Quién es Dios? ¿Será que nosotros hemos visto a Dios? No hay ninguno que hemos visto a Dios, pero nosotros hemos visto la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Lo que yo vine en esta tierra no fue para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo y lo que yo enseño es lo que Dios me ha enseñado y eso es lo que lo estoy haciendo. Yo no lo hago con mi propia voluntad, sino que yo solamente sigo la voluntad de mi Padre. Y así nos dice en Juan 15. Verdaderamente, Dios, también el Espíritu Santo, verdaderamente ora por la voluntad. Él verdaderamente nos viene a ayudarnos, no nos ayuda por sus sentimientos, sino que verdaderamente, ¿qué fue lo que dije? Que Él verdaderamente está orando por nosotros. Pero cuando Él ora según la voluntad de Dios. Así fue como nos dice la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos hará recordar. Y verdaderamente Dios verdaderamente hizo cuando nos dice en Romanos 8:19 que verdaderamente Él sigue la voluntad del Señor con el Espíritu Santo. Pues de la misma forma, nosotros como somos personas, tenemos la voluntad, pero verdaderamente Dios nos da la gracia y nos da la fe a la fuerza. También no nos da el Espíritu Santo por medio de la fuerza. También no nos da el poder por medio de la fuerza. Sino que Él verdaderamente, Dios, respeta nuestra voluntad. Por eso cuando nos dice a nosotros, reciba. Así nos está ordenando a nosotros. Abra la puerta. Sígame. Así está como nos está ordenando. Por eso nos está diciendo, ustedes crean en mí. Por eso todos nosotros con medio de nuestra voluntad escogemos. ¿Será que tengo que recibir la palabra del Señor? Si la recibo, entonces tendré salvación. Si no, entonces no tendrá salvación. Si recibe la verdaderamente salvación del Señor, si recibe la palabra del Señor, ya tiene la autoridad de ser hijos de Dios. Pero el que no recibe la palabra del Señor, entonces será la misma persona que las personas que los incrédulos. Pero la verdad, es algo que nosotros no podemos ver ahora. Pero en el momento en que es cortada su respiración, se convertirá en el demonio. Por favor, como yo ya les he dicho a ustedes, el hecho de que los demonios, el estado póstumo de los incrédulos, esto es algo que solamente Berea está diciendo. Y esto es algo que ninguna doctrina cristiana ha dicho. Que es la herejía. Que la herejía es lo mismo, que el final es diferente. Por eso dicen que se les llama herejía. Pero entonces, ¿por qué dicen que hasta ahora nosotros somos herejía? Es porque estamos diciendo de que los demonios es el estado póstumo de los incrédulos, de que hizo que Adán fuera un ser viviente.
pero es algo que verdaderamente sale en la Biblia, pero no sé cómo no lo pueden creer. 성경 그런 거 없거든. 그래 여기서 우리 베레아 잡아거든. Por eso lo que nosotros estamos diciendo en Berea es que los demonios, el estado póstumo de los incrédulos. Pero yo de la misma forma, cuando yo estaba dentro de la denominación, me estaban diciendo que por favor no pues enseñara esto. Pero es algo que yo no puedo hacer. Es algo que no puedo detener. Como no pude estar junto con ellos. Por eso de la misma forma, yo me salí de esa denominación. Y la razón por la que yo al edificar nuestra iglesia, el hecho de ser una iglesia independiente es para tomar esto. Y por eso nosotros hemos venido por 50 años hasta el día de hoy. 올해가 50년입니다. Este año es el año 50 y luego verdaderamente seguiremos adelante. 반백년 된 교회입니다. Realmente somos una iglesia que va a seguir adelante, pero ahora el enemigo ahora está atacando. 뜻이 있어서 Pero ahora nosotros, como nosotros tenemos la voluntad, como nosotros verdaderamente Él obedece, Él verdaderamente respeta nuestra voluntad, Él nos dice a nosotros, crea. Si usted cree, recibirá. Pero entonces si usted no cree, entonces... Eso es lo que ahora es, el hecho de como si usted cree o no. No es que todos ustedes están sentados acá, dicen que van a recibir la gracia. No es el hecho que ustedes están sentados y recibirán el Espíritu Santo, recibirán el poder. Ustedes dentro de ustedes ahora pueden estar sentados, pero por su voluntad tienen que escoger. Pero ¿qué fue lo que Dios nos dijo? Yo verdaderamente he dejado delante de ustedes la muerte y la maldición, la vida y la bendición. Ustedes reciban la vida y la bendición para que ustedes puedan vivir. Eso es lo que nos dice en Éxodo, que nos dice a nosotros que ustedes escojan la salvación, escojan la vida. 안 믿는 사람도 있어요. Pero entonces digamos dentro de nosotros habrá personas que no creen, pero entonces es algo que ellos tienen que hacer. Nosotros tenemos la voluntad. Este es el hombre. 인간은 이렇게 지정의가 El hombre tiene la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Por eso, si la personalidad de una persona es verdaderamente, es buena, entonces ¿qué es lo que manifiesta? 난 어디 이제 내가 일찌감치 주의를 한 사람이기 때문에 Yo, como he hecho la obra del Señor por todos los años, por muchos años, yo siempre tengo que verdaderamente 목사님 enseñar al frente de muchos miembros, y yo verdaderamente siempre estoy tratando de recibir, pues, enseñar, y yo verdaderamente, como yo toda mi vida, yo verdaderamente he tenido que aprender del pastor, de los verdaderos misioneros, de que yo he tenido encontrado. 인격자로서 Y yo verdaderamente siempre digo, como yo siendo una persona que tiene personalidad, que tengo la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Por eso dentro de mis labios no debería pues maldecir a las personas, no debería insultar. O sea que solo debería decir y hablar la inteligencia. 다듬어지고 가꿔지고 Y que yo debería aprender, que yo debería ser formado. Y verdaderamente hablar solamente palabras que puedan ser de construcción. 내가 괴롭다고 해서 괴로운데 Y luego, pero entonces cuando yo dije como, ay, pero aunque yo verdaderamente, aunque me enfado, pues debería yo tener cuidado para que verdaderamente no afectara a las otras personas, sino que siempre quiero tener dentro de mí, estar lleno de anhelar dentro del Señor. No solamente por medio de mis prédicas, verdaderamente aunque estoy diciendo, sale sonido, que verdaderamente sea la palabra del Señor, que verdaderamente sea dado a otras personas. Pero entonces algunas personas me van a decir como, nuestro pastor verdaderamente es, 우리 목사들도 내가 개인적으로 verdaderamente, 그렇게 얘기 안 해. yo debería nuestro pastor es muy fuerte, pero yo verdaderamente, cuando yo voy a los otros miembros de nuestra iglesia o también nuestros copastores, yo nunca verdaderamente, pues me he enfadado y les he dicho gran. 쌀 없다고. Pero entonces hay muchas personas que me dicen, ay, que yo soy muy temperamental. Pero me dicen como, ay, por favor, no me regañe. Pero la verdad es que yo he predicado y yo he regañado por medio de las prédicas, pero yo no he hecho. Y aunque por medio de mis palabras puede salir de esta forma.
Pero de la misma forma, por medio de mi voluntad, yo verdaderamente no me voy de un lado a otro, sino que solamente sigo a estos años siguiendo este camino. 드러나는 것이 뭐냐 했더니 Pero entonces, ¿qué es lo que sale? ¿Qué se manifiesta por medio de esto? Entonces, 이게 드러나는 것이 뭐니? 성격이에요. por medio de la impersonalidad, ¿qué es lo que sale dentro de esto? ¿Qué es lo que se manifiesta? Es el carácter que sale, el carácter de uno. Pero entonces, por medio de 성격에서 carácter, ¿qué es lo que sale? 성질이라는 것이 나와요. Dentro de los sale las características, entonces dentro de esas características, ¿qué es lo que sale? También sale el carácter. Si nosotros vemos a las personas en común, 저작거리에서 떠드는 소리 이렇게 막 얘기하는 소리 들어보면 cuando nosotros escuchamos las diferentes personas hablando, 훌륭한 pues algunas personas dicen que verdaderamente, 성스럽고 더럽게 aunque son personas que son altas y son famosas, pues pueden hablar de una forma muy, pues insultando a las otras personas y verdaderamente diciendo pues palabras que no edifican. 성질이 나와요. Por eso sale su carácter, comienza a salir su carácter. Hay algunas personas que dicen, ay, esa persona no parece de esta forma. Yo no sé por qué pues tiene ese carácter tan feo. Pero entonces hay algunas personas que dicen como, ay, ¿será que mi carácter es bueno o es malo? Pues hay unas personas que dicen que es bueno y otros que no. O sea, está hablando sobre el carácter. ¿Qué es lo que manifiesta el carácter? Está hablando sobre su naturaleza. Está hablando sobre su naturaleza. Por eso, dentro de la personalidad sale el carácter y dentro del carácter sale su naturaleza. 결국 성품으로 난다. 성품으로 Pues sale luego la naturaleza. 예. Eso es algo importante. Este es el hombre. 그래서 성경 뭐라 하니? Por eso, entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? 전부가 육체로 Lo que sale de la carne, verdaderamente, todo lo que sale de la carne, verdaderamente como su personalidad es de esta forma, entonces también su carácter, su naturaleza, todo eso salen de los deseos de la carne, o sea, todo sale del pecado, o sea, todo sale de los pensamientos de la carne. Por eso, verdaderamente, ¿qué es lo que dice? Los pensamientos de la carne son enemigos de Dios y ni siquiera pueden complacer y agradar a Dios. Por eso todo es de verdadera fe, todo lo que sale del odio y todo el temperamento, todo esto verdaderamente son porque siguen los deseos de la carne, el juicio, y todo eso sale de la naturaleza de la carne. Pero entonces todo eso sale de las cosas, personas que son abandonadas. Esto es lo que nos dice en Romanos 1. Que verdaderamente son de estas las personalidades que salen de las personas que verdaderamente han sido abandonados de Dios, que verdaderamente que tienen todas estas diferentes son personas que han sido abandonadas de Dios. Pero entonces si nosotros las personas que renacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, entonces tienen el amor, tienen la paciencia, tienen la virtud, tienen los diferentes caracteres del Espíritu Santo. De esta misma forma, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos ser completamente renovados, que por medio de esta personalidad, que por nosotros, por medio del Espíritu Santo, nuestra personalidad verdaderamente es cambiada y es verdaderamente hecho, y también luego nuestro carácter es completamente cambiado y luego nuestra naturaleza es cambiada. Queridos hermanos, por eso nosotros les estamos diciendo que reciban el Espíritu Santo. Pero entonces el que verdaderamente no es nacido de nuevo por medio de el fuego y por agua, no verdaderamente no podrán ver al reino de los cielos. Las personas que han nacido dentro de Jesús, todos, verdaderamente tienen que seguir la forma del Espíritu Santo que nos dice en Romanos 3.
그래서 성령 받을 Por eso, queridos hermanos, por eso nos está diciendo que nosotros recibamos el Espíritu Santo. El hecho de reunir a la iglesia no es importante, sino que nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo para que así nosotros podamos ser personas de Jesús. 그러니까 교회 와서 성경을 많이 Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, verdaderamente leemos muchos de las Escrituras, pues la Biblia. 구약과 Pero la Biblia, nosotros podemos encontrar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús subió al monte de la transgresión, estuvieron Moisés y el otro lado estuvo Elías y en la mitad estuvo Jesús. 모세와 예수와 엘리야. Pero entonces estaba Moisés, estaba Jesús y Elías. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Está hablando sobre la Biblia. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, encontramos a Moisés y a los profetas, o sea, los que decían la profecía. Y luego encontramos a Jesús, o sea, encontramos estas tres 드러나 있는 것이 성경이에요. cosas. ¿Qué son esas tres cosas? ¿Qué son lo que nosotros encontramos? Vamos a decir todos juntos: la ley, 선지 예언과 la profecía, 예수. Jesús. 다시 말해. Vamos a decir otra vez qué son las tres cosas: la ley, la profecía y Jesús. 또 이걸 여러분 좀 Por favor, queridos hermanos, por favor, apréndanse en esto. Ustedes tienen que ser líderes. Por favor, cada vez cuando yo escribo, 평신도를 위한 y yo siempre he escrito verdaderamente por los líderes, por los laicos, verdaderamente, que siempre pongo la palabra laicos pues para que pues las personas piensan, los pastores piensan diciendo: ay, esto es para los laicos, entonces no debería leer esto. Pero la verdad es que esos libros son para todos, también para el presidente, para todos. 그래서 대통령이 되는 것처럼 También como hay muchos que verdaderamente son políticos y reciben pues la enseñanza y luego se convierten en presidentes de la misma forma. Todos nosotros somos personas que creemos en Jesús, todos nosotros somos laicos. Y por eso Dios escoge a los que creen en Jesús. Y luego algunos verdaderamente los ponen como profetas, otros los ponen como verdaderamente, 이렇게 고린도서 12장이 말했다. como nos dice en 1 Corintios, Dios no lo es para que todos sean, pues, enseñen, sino que cada uno les da su labor y les da su ordenanza para que verdaderamente puedan seguir haciendo la obra del Señor. 그러니까 오늘 잘 들으세요. Por favor, escuchen bien. 타볼산이라는 데는 O si nosotros vemos en el monte de la transgresión, que en ese monte, que verdaderamente en el pueblo de Nazaret, verdaderamente era uno de los montes que era mucho más grandes, era uno de los montes que estuvieron en el pueblo que vivía Jesús. Pero entonces cuando nosotros leemos esto, así es, hay unas cosas que verdaderamente, pues, 올라가셨을 때 tienen en común. Cuando Jesús subió ese monte, 모세와 Jesús, entonces estaba Moisés, Elías y Jesús. Está hablando sobre la Biblia. 그땐 신약 성경 없어요. En ese tiempo no había el Nuevo Testamento, pero solamente estaba hablando sobre el Moisés, está hablando sobre la ley 율법과 y luego está hablando sobre las profecías. O sea, todo el Antiguo Testamento está lleno de la ley y está hablando sobre la profecía. Todas las profecías está hablando sobre Jesús, de que Jesús vendría. Por eso entonces Jesús vino 그래서 entre ellos. Pero entonces luego, como vino Jesús, la ley ha terminado. También las profecías han terminado. Por eso entonces, como dice, los profetas y la ley vienen hasta el Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el último profeta. 바로 이제 내가 Y por eso entonces digo, como que fue lo que dices, así es, yo soy el que estoy esperando. Esto es lo que dice en Mateo 11. 그래서 바로 여기서 그러면 거기서 예수님이 뭐라고 하셨습니까? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo ahí? 예수께서
30년 동안 나사렛 Él estuvo por 30 años en el pueblo de Nazaret. 그가 하나님의 아들인 줄 Pero entonces, ¿quién supo de que él era el Hijo de Dios? Pero entonces todas las personas, era igual que las otras personas, común y corrientes. Pero en el momento en que él subió de de las aguas a recibir el bautismo, por medio del bautismo, él verdaderamente, 인간 세계를 떠나 él deja a un lado, termina con el mundo de el hombre. Y luego, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y luego en el monte de la transgresión, ¿qué fue? Le dijo lo mismo. En Mateo 17:5, ¿qué fue lo que dice? Entonces, aunque estuvo Elías, Moisés y Jesús, y entonces hizo que Elías y Moisés se desaparecieran por las nubes. Pero entonces, ¿qué fue lo que la voz dijo? O sea, ¿qué fue lo que Dios dijo? Este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Usted escucharlo a Él. 진짜 5절에 Eso nos dice en Mateo 17:5. Ustedes saben qué tan temeroso es el mandamiento. Entonces, ¿por qué será que Jesús verdaderamente tuvo que morir en la cruz? Es porque el hombre que ha verdaderamente desobedecido con el mandamiento, Él murió en cambio de nosotros. Esto que nos dice en Génesis 2. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Adán, tú no comerás del fruto del árbol, de la conciencia del bien y el mal. No comas de ese fruto. 그러니까 선악을 O sea, que verdaderamente ese árbol, que verdaderamente diferencia que lo bueno y lo malo. 그러면 너 No comas de eso. O sea, que uno no puede convertirse en el juez, en que verdaderamente la ley, por medio de la conciencia, comienza a juzgar. 손대면 안 돼. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ay, yo, Jesús, soy el que juzga. Dios es el que juzga. Tú no tienes ningún derecho de juzgar. Por eso cuando Dios le dijo, no comerás de ese fruto. Pero de todas maneras, siendo engañado por el diablo, él comió del almendro. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, de ese modo, como se cumplió la palabra, ciertamente morirás. Por eso, entonces, como el espíritu ha muerto, entonces como su espíritu tenía que ir al infierno. Pero entonces, antes de que entrara al infierno, Jesús vino en esta tierra. Él murió en la cruz. 우리를 대신해 아주 Y Él verdaderamente, en cambio de nosotros, Él tomó todo ese pecado. Y verdaderamente, Él tomó todo esto y nos redimió. 죄가 얼마나 계명이 얼마나 무섭다. Por favor, ustedes saben qué tan temeroso es el mandamiento, que hasta el Hijo de Dios 대신 tuvo que venir en esta tierra y morir. ¿Qué tan grande sería entonces ese pecado? Jesús murió. Jesús murió en cambio de nosotros. 남의 십자가에서 Pero entonces luego de morir dentro de la cruz, entonces ese primer mandamiento verdaderamente ya ha sido 예수 cumplido. 산에서 Y luego en el monte de la transición, ¿qué fue lo que Dios dijo personalmente? 저는 내 사나들이 Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escucharlo a Él. Nos ha hecho un nuevo mandamiento. 계명보다 Nos ha dado el mandamiento mucho más temeroso que el mandamiento de Él, 먹으면 del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque en ese momento en que dice cuando ciertamente morirá. Entonces, ¿eso qué significaba? De que Jesús morirá en cambio de nosotros. De que aunque el hombre haya comido ese fruto, verdaderamente Jesús vendrá y morirá. Esto es lo que ha sido añadido en la profecía. Pero entonces cuando Dios dice, ustedes sigan la palabra de Él, entonces ¿qué significa? Que cuando no habrá ningún otro sacrificio para aquel que no cumple. Pero entonces, ¿qué nos dice en Mateo 12, del 30 hacia adelante? Que Él verdaderamente nos ha tomado toda redención de todo pecado y toda transgresión. Pero verdaderamente no hay perdón para el que blasfema al Espíritu Santo. El mandamiento de que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más temeroso que el mandamiento del huerto de Edén. El mandamiento es ciertamente síganme. 그다음 마침내 Pero si nosotros seguimos ese mandamiento, verdaderamente seremos hechos demonios y verdaderamente luego de ser demonios entraremos al infierno. 자는 것입니다.
Por favor, es algo que esto no es algo que debemos pasar, sino que tenemos que estar bien despiertos. Esto es, tenemos que tener, todos los miembros de la iglesia tienen que tener esta experiencia. 성령을 받으라. Por eso nos está diciendo Dios a nosotros que nosotros recibimos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Señor nos dice? El que reciba el Espíritu Santo verdaderamente tendrá dentro de ellos, fluirá de la fuente de agua viva. O sea, que nos está diciendo a nosotros que recibamos al Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo? Ustedes no se alejen de Jerusalén, sino ustedes guarden, esperen al Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo serán mis verdaderos testigos. Pero entonces, ¿qué fue lo que Juan 16:17 nos dice a nosotros? Jesús, ¿qué fue lo que les conviene? Que yo me vaya, para que así el Espíritu Santo pueda venir. Reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo, ese es el mandamiento. Por eso nosotros hemos recibido de Él el Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos la palabra desde la semana pasada de la fe teocéntrica, nosotros verdaderamente, ¿qué fue lo que nos dice? Este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Entonces nosotros ahora verdaderamente tenemos que aceptar de que el Señor es nuestro Señor, de que Dios verdaderamente quiero vivir según la voluntad de Dios, de que yo verdaderamente amaré al que Dios ama y que yo me complaceré con lo que Dios se complace. O sea, la fe teocéntrica es verdaderamente, está dentro de Dios, que verdaderamente Jesús fue dicho, este es mi Hijo amado. ¿Será que Moisés o Elías escuchó de que este es mi Hijo amado? Por favor, ¿qué nos dice a nosotros? Que lo sigamos a Él. Por eso todos nosotros, vamos a decir todos juntos, yo también, al igual que Dios, amo a Jesús, amo a Jesús, amo a Jesús. Por eso entonces, ¿qué fue lo que dice luego? Esta es mi complacencia. Cuando hay muchas personas que verdaderamente se alegran por el loto, pero entonces se alegran por las cosas de este mundo. Pero entonces que la Biblia que nos dice en Mateo 6, no se preocupen por lo que vienen, tienen que comer, porque lo tienen que hacer, sino que primero síganla y guarden a voluntad y la fe del Señor. Si la verdad es que Jesús es nuestra justicia. Si nosotros no tenemos a Jesús, nosotros no tenemos la justicia. Jesús es la justicia. Por eso nosotros, por medio de la fe, verdaderamente nos revestimos de la justicia de Jesús. Esa justicia de Jesús tiene que entrar dentro de nosotros y tiene que ser nuestra justicia. Y así es como nosotros llamamos a Dios Padre. Por entonces, ¿por qué nos tenemos que gozar? Por el nombre de Jesús. Pero entonces cuando rendimos el culto, entonces ¿qué nombre tenemos que hacerlo? Con el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos, ¿qué nombre lo tenemos que hacer? El nombre de Jesús. O sea, tenemos que hacerlo por el nombre de Jesús. Por eso entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que todos que están en la tierra, debajo de la tierra, verdaderamente se postrarán en ese nombre de Jesús. Vamos a decir nosotros todos juntos, mi amor es Jesús. Por favor, vamos a ir más fuertes. Mi amor es Jesús. Mi gozo es Jesús. Vamos a decir 3 veces. Mi amor es Jesús. Mi gozo es Jesús. Mi amor es Jesús. Mi gozo es Jesús. Mi amor es Jesús. Mi gozo es Jesús. O sea, lo que nosotros nos gozamos es por medio del nombre de Jesús. Por favor. Por eso Jesús, verdaderamente, Él toma ese nombre como herencia. Esto es lo que nos dice en Hebreos 1:4. Por favor, también en el día de hoy, nosotros verdaderamente ese nombre es la herencia que nos da a nosotros. Por eso nosotros hacemos todo por medio del nombre de Jesús. Si nosotros servimos a la iglesia es por el nombre de Jesús. Si yo verdaderamente sirvo en cada cosa por medio del nombre de Jesús, que si aunque yo muera por medio de Jesús, si yo vivo por el nombre de Jesús. Tiene que ser de esta forma. Por eso, por favor, sigan en la ley del Espíritu Santo. Por favor, sigan al Espíritu Santo. Para que usted así, aquí, ¿qué es lo que dice? Que la palabra, que el Espíritu Santo es la vida, es la ley de la vida. Y que dice que la carne es la ley es la ley de la muerte y la maldición. Queridos hermanos, sigan la ley del Espíritu Santo. Por favor, todos de pie.
Queridos hermanos, por favor, sigan la ley del Espíritu Santo. 자동차 운전에도 Cuando en la misma forma, cuando ustedes conducen, si ustedes no conocen la ley de las vías, entonces verdaderamente ustedes podrán tener un accidente o podrán tener algo. 도덕이라는 Pero nosotros, dentro del hombre, podemos encontrar la ley de la moral y de la ética. 성령이 지배받는 사람은 Pero verdaderamente las personas que son dominadas de la ley del Espíritu Santo siguen la guía del Espíritu Santo. Vamos a decir 7 veces. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Que mi espíritu siga la ley del Espíritu Santo. Así es. Por favor, tenemos que seguir la ley del Espíritu Santo. En la ley del Espíritu Santo está la paz. Y está la vida, y está la gracia, y está el poder. 우리 이 시간에 La gracia es la ley del Espíritu Santo. Por favor, en este momento, vivamos solamente por la gracia de Dios. 예수의 의를 가지고 사는 거예요. Nosotros, por medio de la gracia, seguimos la justicia del Señor. No seguimos nuestra conciencia o nuestra propia ley, sino que es tomar la ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo y la gracia de Jesús. Vamos a orar todos juntos para poder estar llenos del Espíritu Santo.